Buenas a todos y bienvenidos seáis. La curiosa historia que os traigo hoy me llamó mucho la atención porque se trata de un monje y por mi nombre en YouTube y esa mínima relación que pueda tener, pues me llenó de intriga y realmente no es solo eso, es que es una historia muy interesante y a pesar de que seamos personas creyentes, al menos la mayoría, o yo al menos lo soy de Jesús, no deberíamos dejar de escuchar otras posibilidades, como dicen, ¿no? Tener la mente abierta. Y sin más, comencemos con la curiosa historia de este monje con una mentalidad absolutamente diferente al resto y más por aquellos tiempos. Giordano Bruno el Nolano, así se le apodó al monje por el amor que le tenía al lugar en donde había crecido, llamado Nola, la cual era una pequeña localidad que tenía cercanía con Nápoles. Cuando por entonces muchacho solo tenía 15 años, decidió aventurarse para ingresar en un convento de los dominicanos en Nápoles, en donde apenas ingresar dio señales de su manera de pensar, ya que en el cuarto en donde estaba quitó todos los cuadros que representaban a la Iglesia Católica con el fin de dar a conocer que su único fin de estar en ese lugar era para dar un paso al frente y poder crear sus propios libros. Tras algunas semanas de estar allí en aquel convento, empezaron a sospechar de que él era uno de los seguidores de Lutero y Calvino, los cuales crearon una segunda rama de la Iglesia Católica llamada cristianismo, por lo que tuvo problemas en la Inquisición. Pero a fin de cuentas no pudieron probar que las sospechas eran ciertas y pudo seguir estudiando de manera normal en aquel lugar. Se destacó en sus estudios y a sus 24 años se convirtió en sacerdote, pero aún así siguió buscando mejores oportunidades y fue así como años después, a sus 28 años, obtuvo la licenciatura como lector de la teología en el convento napolitano, en el que no tuvo ningún problema. Aprovechó ese título para ser profesor de teología solamente para poder curiosear los libros prohibidos de la Iglesia Católica del humanista holandés Erasmo, lo cual lo llevó a impulsar su conocimiento y a seguir aprendiendo, pero esta vez sobre la ciencia de su época, la cual era muy pobre, pero aún así desde ese momento lo anhelaba con todo su corazón. Otra de las cosas que lo impulsó a aprender aquellos libros fue sobre los alquimistas y el amplio mundo de la astronomía. En el universo infinito, una de las cosas que pudo identificar de ese libro era que mencionaba en varias ocasiones eso mismo, que el universo era infinito, algo que a la Iglesia no le agradaba afrontar, y desde ese momento empezó a generarse aún más dudas sobre la Iglesia Católica, lo que le llevó a pensar en que si el universo era infinito, las posibilidades de que existan mundos en donde exista vida y que sus habitantes creyeran en su propia religión era muy grande. En otro de los supuestos libros prohibidos, llamado Átomos, otra de las cosas que era totalmente prohibido difundir era eso, el tema de los átomos, pero él, en aquellos libros, pudo identificar que había un texto en donde decía que el pan no podía convertirse en carne y el vino en sangre, y explicaba en base de la ciencia el por qué la Iglesia era una mentira. Bruno trató de convencer a sus compañeros sobre lo que había leído en aquellos libros prohibidos, pero ellos no le hacían ya caso, ya que su fe en Dios era sumamente grande, y por eso en 1575 fue acusado de no creer en Dios, por lo que tuvo que salir huyendo de Nápoles para no enfrentarse a la Iglesia Católica. En ese momento dejó de ser un profesor y pasó a ser un fugitivo de la Inquisición, el cual tuvo que ocultarse durante 4 años, en los cuales pasó por Venecia, Milán, Turín, Génova y Roma. Su vida de fugitivo evidentemente no era fácil porque la Inquisición católica se encontraba en cada país o ciudad a donde él iba, pero eso lo ayudó mucho, ya que durante su viaje por toda Europa pudo conocer a filósofos y poetas que lo inspiraban a generar más ideas, las cuales lo impulsaban a conocer más sobre la mentira de la Iglesia. Aquellos filósofos lo apoyaron para que lograra tener los recursos necesarios para poder publicar las obras literarias que había escrito. Después continuó su viaje pasando por Lyon, Ginebra, Toulouse, porque este hombre no podía quedarse quieto en un solo lugar. Este hombre se hizo tan famoso por sus obras y pensamientos que compartía con las personas a las que conoció a lo largo de su viaje. Su fama fue tal que incluso en 1581, al llegar a París,
El propio rey Enrique III se sintió atraído por sus pensamientos y aunque no podía apoyarlo directamente ya que eso generaría un gran problema con la Iglesia, decidió apoyarlo con una carta de recomendación para que pudiera ingresar en Inglaterra, específicamente en Londres, en donde se alojó en la casa del embajador francés y para su sorpresa fue representado por la misma reina Isabel. Tiempo después, recibió una carta de Giovanni Mocenigo en donde decía que quería conocerlo, pero para temas de negocios, ya que le estaba muy interesado en los conocimientos que tenía, por los cuales le daría muchas recompensas. A pesar de que sus amigos trataron de convencerlo para que no regresara a Italia, ya que podría tener problemas, ser una trampa, pero esto no fue suficiente para este hombre y se aventuró de regreso al lugar de donde había escapado. Pero quizá lo más interesante de todo estaba por sucederle a este hombre y sobre todo la reflexión que deja al final toda la historia de este monje. Ya una vez en Italia de nuevo, en mayo de 1592, decidió supervisar la impresión de las obras con las cuales quería seguir compartiendo sus conocimientos y pasó lo que le habían advertido los amigos. Giovanni Mocenigo entró en la habitación con 2 soldados y los llevaron a un sótano completamente oscuro en donde le dieron la noticia que todos sus libros iban a ser confiscados porque contenían información de los libros que la Iglesia había prohibido. En este lugar fue en donde pasó varios años de su vida encerrado. Durante todo su proceso en la Inquisición, lastimosamente el 21 de diciembre de 1599 fue informado de que tendría una nueva sentencia, en donde el 4 de febrero de 1600 fue condenado a morir quemado junto a sus libros. Pero había uno de los libros, de estos libros prohibidos, que no fue publicado, que no fue sacado al público, en el que hablaba de un tema bastante controvertido, el tema de los extraterrestres, y pudieron darse cuenta de que este hombre informaba que los ángeles y carruajes que se mencionan en la Biblia en realidad se trataban de extraterrestres cuando visitaban a los seres humanos, y que por motivos obvios la Santa Inquisición no quiso que esto se supiera. Como dato final de toda esta historia de este hombre, dijo antes de morir que el miedo que sentían al imponerle esa sentencia tal vez fuera mayor que el que sentía él mismo al aceptarla. Justo después de morir, construyeron una estatua que colocaron justo donde él murió, y hoy para muchos, esto es bastante importante, representa la libertad de pensamientos y expresión. Como os dije, esta historia, la de este hombre, deja una reflexión de lo más interesante y sobre todo importante. En esta vida realmente no somos libres, somos esclavos de un sistema que nos hace creer eso mismo, que somos libres, pero en realidad no lo somos del todo. Por lo que este monje, ya fueran sus ideas y pensamientos más acertados o equivocados, realmente nos deberíamos quedar con lo que quiso ser y luchó por ello, ser libres de alguna manera y en este caso libres al menos de pensamiento, ya que de otras cosas a lo mejor no podemos serlo del todo. Todos tenemos derecho a pensar y expresar lo que uno cree o siente, con educación y respeto, eso sí, ya que si lo pensamos fríamente, nadie tiene la verdad absoluta de nada, y menos en ciertos temas. Y nada más, queridos amigos y amigas, un abrazo gigante y espero que al menos la historia de este monje os haya hecho pensar que todos tenemos la libertad de creer en lo que uno quiera libremente. Muchísimas gracias como siempre, y hasta la próxima.